es martes y comienza Prohibido Olvidar de 15 a 16 horas por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Escuchanos por internet www.fm1019online.com. En YouTube busca Prohibido Olvidar y también estamos en Facebook y en Twitter. Muy bien, y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cabe aclarar que hoy transmitimos en directo, ¿eh? Sí, estamos en vivo. Las circunstancias lo han permitido y bueno, estamos con muchos temas. Bueno, muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que les cuento, hoy se llama Las últimas semanas en América Latina, vamos a contar qué vamos a comentar hoy en el programa, en Prohibido Olvidar. Primero, ¿cómo está la imagen del presidente? Llegaron dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde van? Inquilinos Mar del Plata, variante Delta y censo 2022. La columna de Pablo Aceto de hoy se llama ¿Cómo salimos de la crisis energética? ¿Tenemos la columna de Alberto Cortés, Pablo? Inmediatamente. En Argentina, la campaña electoral hacia las PASO es el tema político que concita mayor atención en la dirigencia y uno de los que menos lo hace en el conjunto de la población, desgastada por el coronavirus, la recesión económica generada por el gobierno de Macri y profundizada por la pandemia y el cansancio por la grieta. Los errores no forzados del gobierno, como la fiesta ilegal en Olivos, llevan agua hacia otros molinos, pero la absoluta carencia de propuestas de la oposición de derecha, cuyo verdadero pensamiento es el programa que aplicó Macri en el gobierno, pero cuyos resultados catastróficos les impiden confesarlo como plataforma electoral, le hacen difícil capitalizar esos errores y están condenados a ser meros fogoneadores de la desconfianza y el odio que una parte de la población siente hacia el kirchnerismo y o el peronismo en general. Esto conducirá probablemente a elecciones con elevado abstencionismo, como se había visto en Jujuy, Misiones y ahora en Salta. En este último caso, en el departamento capital, se duplicaron la abstención y el voto en blanco. En el conjunto provincial se vio la misma tendencia, aunque más moderada. Todo en la comparación con la elección equivalente de hace 4 años. También esto abre chances importantes para las fuerzas que se paren por fuera de la grieta, en tanto y en cuanto consigan alcanzar visibilidad para el electorado. Los obstáculos para ello son la polarización que tratan de forzar los medios y los recursos económicos. No solo para la publicidad, sino para pagar los espacios en esos medios que, aunque la inmensa mayoría de la audiencia lo ignora, reclaman importantes sumas simplemente para informar la existencia de un candidato o una fuerza política. Los espacios publicitarios en los medios son muchísimo más amplios que los que se presentan como tales. Abarcan la mayor parte de los horarios de radio y TV. Hay que recordar que vivimos en una plutocracia, aunque nos guste ilusionarnos con que se trata de una democracia. Si hubiera un acceso realmente igualitario y no mediado por el poder del dinero al conocimiento público de todos los candidatos y propuestas, los resultados electorales, especialmente en coyunturas como esta, serían seguramente muy diferentes. Las fuerzas hoy mayoritarias lo saben y por eso no harán nada por cambiarlo, sino todo lo contrario. Mientras tanto, en Perú, tras un prolongado proceso en el que la ultraderechista Keiko Fujimori, hija del dictador neoliberal de los 90, se negó hasta último momento a aceptar su derrota electoral por estrecho margen en el balotaje y presentó un número sin precedentes de impugnaciones sin fundamento, pero que obligaron a muchas semanas de verificación legal de cada una de ellas, el 28 de julio,
en el bicentenario de la independencia, el maestro rural Pedro Castillo asumió la presidencia. Los bloques parlamentarios de derecha, que son mayoría y que resultaron de la misma elección en la primera vuelta, en la que Castillo obtuvo 37 bancas y la otra candidata de izquierda, Verónica Mendoza, 5, repartiéndose el resto de los 130 entre partidos de derecha, marcaron la cancha desde el primer día, eligiendo una mesa directiva integrada totalmente por partidos de derecha, a pesar de ser Perú Libre la bancada más numerosa. En un país donde el 80% de los medios escritos pertenece a un solo dueño, el Grupo del Comercio, y en el que 4 grandes grupos familiares o económicos controlan la mayor parte de la prensa, la radio y la televisión, y que viven en gran medida de subsidios estatales, el anuncio por parte de Castillo de que impulsaría el respeto al derecho a la información obviamente no mejoró la simpatía del poder mediático hacia su gobierno, simpatía que ya era pésima. El anuncio por parte del canciller Héctor Béjar, un prestigioso académico, de que Perú abandonaría el Grupo de Lima, un cártel impulsado por los Estados Unidos para auspiciar un golpe de Estado en Venezuela, donde están sus gobiernos satélites del continente y que ya ha sufrido varias pérdidas en los últimos tiempos, disparó la reacción de la derecha, que rastreó hasta encontrar en los antecedentes de Béjar declaraciones muy anteriores a su designación como canciller, en las que afirmaba que el terrorismo en Perú lo había empezado la Marina, entrenada para ello por la CIA. Esto es rigurosamente cierto. Hubo atentados terroristas muchos años antes de la aparición de Sendero Luminoso, realizados por sectores de la Marina en el marco del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor. Pero ello fue sacado de contexto y la Marina sacó un comunicado de indignación. Béjar terminó renunciando, con lo que la derecha se anotó un triunfo en su objetivo de desgastar al gobierno. Castillo designó en su lugar a Óscar Maurtua, un veterano diplomático que había ocupado el cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Legisladores de Perú Libre criticaron el nombramiento, pero habrá que esperar para ver la orientación que toma. Ya el nombramiento de Guido Bellido, un legislador ortodoxo de Perú Libre, como presidente del Consejo de Ministros, había generado un importante nivel de críticas. Estas han sido solo algunas de las innumerables acusaciones, algunas judiciales, aunque flojas de papeles, que han llovido sobre los miembros del gabinete. Cabe señalar que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Consejo de Ministros debe asistir al Congreso dentro de los 30 días de haber asumido, que se están por cumplir, para exponer la política general del gobierno y las principales medidas. El Congreso, a iniciativa de al menos el 25% de los congresales y con el voto de más de la mitad, ambos números perfectamente alcanzables por la derecha, puede aprobar una moción de censura. También podría aprobar o rechazar una cuestión de confianza propuesta por el presidente del Consejo de Ministros. En ambos casos, si el fallo del Congreso es adverso, todo el gabinete de ministros debe renunciar. Ahora bien, si esto ocurriera en 2 oportunidades durante los 5 años de mandato, excepto el último, Castillo podría disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas. Como los actuales congresistas fueron electos en una elección con mucha dispersión y en la que casi nadie esperaba un triunfo de Castillo, es muy probable que una nueva elección daría un mejor resultado al oficialismo. Así, la oposición tendrá que pensar muy bien antes de usar cualquiera de las 2 balas de plata que tiene, porque sabe que la segunda podría servir además para su suicidio. En Venezuela, gobierno y el grueso de la oposición firmaron un memorándum de entendimiento para comenzar un diálogo en México con la mediación de Noruega. Han sido innumerables las convocatorias al diálogo realizado por Maduro en los últimos años. En 2018, en República Dominicana, se había llegado a un acuerdo sobre las reglas para la siguiente elección presidencial, antes de firmar una llamada del por entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, al presidente de la delegación opositora, dio por tierra el acuerdo casi culminado. Se crearon así las bases para desconocer la siguiente elección presidencial, en la cual no obstante participaron varios candidatos opositores que se negaron a seguir las órdenes de la Casa Blanca. A partir de allí, negar la legitimidad del presidente reelecto
pasar a llamarlo dictador, hacer autoproclamar a un ignoto diputado del ala más extremista de la derecha, Juan Guaidó, como presidente. Guaidó fue reconocido por 54 de los 193 países que integran la ONU. Obsérvese que casi todos los medios de comunicación de la dictadura mediática en la que nosotros estamos inmersos omiten mencionar el real significado de ese número 54. Además, la mitad de esos 54 tienen doble juego. Reconocen políticamente a Guaidó, pero también mantienen embajadas ante el gobierno real. Luego, intentaron asesinar a Maduro, invadir el país con mercenarios, volaron sistemas eléctricos y produjeron todo tipo de sabotajes. Todo eso fracasó, excepto crear hambre y enfermedades a través de las mal llamadas sanciones, totalmente ilegales frente al derecho internacional de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto fue explicado como necesidad por el ex asesor de Trump, Elliot Abrams, y el ex embajador Bromfield, y también como denuncia por el senador Black. No son suposiciones de enemigos de los Estados Unidos, son confesiones y denuncias de elevados funcionarios de ese país. Por ello, hoy la oposición accede, ya mucho más debilitada, a sentarse a negociar nuevamente. Es de esperar que esta vez la sensatez triunfe. Estados Unidos y los que hasta aquí han aceptado actuar como sus representantes con pasaporte venezolano, empiecen a actuar nuevamente como venezolanos, así sea de ideas muy diferentes a las del hoy oficialismo, lo cual es obviamente legítimo. Desaparezcan las medidas coercitivas unilaterales y todas las fuerzas políticas venezolanas vuelvan a competir en elecciones aceptadas por todos. En América Latina, en los 3 países nombrados y muchos más, con agendas aparentemente diferentes, se sigue debatiendo entre la integración y la independencia o el sometimiento con sus resultantes de pobreza, violencia y desigualdad. En Haití, además, en medio de las consecuencias de otro terremoto. 3 encuestas confirman que se desplomó la imagen de Alberto luego del cumpleaños de Fabiola. El cumpleaños en Olivos golpea al Frente de Todos a 3 semanas de las elecciones. En la oposición esperaban un quiebre en la imagen del presidente. Las encuestas comienzan a confirmar que el caso Fabiola impactó de forma negativa en la imagen del presidente en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del Frente de Todos. Vamos a una encuesta de Giacobbe y Asociados. Revela que la imagen positiva del presidente cayó 10 puntos en provincia de Buenos Aires y la negativa subió 11 puntos. La caída en la imagen del presidente no llega al núcleo duro kirchnerista, pero limita la posibilidad del Frente de Todos para seducir indecisos. Todavía hay casi un 20% de ciudadanos que no tienen tomada una decisión con respecto al voto. Va a ser difícil conquistarlos, dice Giacobbe y Asociados. La fuga del voto, aclaran, no beneficia directamente a Cambiemos. En los números, Giacobbe tiene al kirchnerismo perdiendo en la provincia de Buenos Aires y un rechazo duro del electorado en torno al 60%. El 36,6% votaría alguna de las 2 listas de Cambiemos y el 30,2% apoya la boleta encabezada por Victoria Tolosa Paz. Vamos a ver qué dice CB Consultora. Reveló que un 6,2% que estaba indeciso votará en contra del Frente de Todos como consecuencia del cumpleaños y un 4,2% que iba a votar al oficialismo ahora dice que lo hará en contra. El caso de los moderados e indecisos es peligroso para el oficialismo porque ahora no logra captarlos. La intención de voto sería
37,9% para Cambiemos, con ventaja de 7 puntos para Santilli sobre Facundo Manes, contra un 33,5% para el kirchnerismo. Vamos a ver qué dice la encuestadora de Raúl Aragón. Muestra que la imagen negativa del presidente es más alta que la positiva. El 44,6% lo evalúa negativamente, mientras que un 40% lo hace de manera positiva. A diferencia de las anteriores encuestadoras, Aragón tiene al kirchnerismo ganando en provincia de Buenos Aires. Tolosa Paz tiene una intención de voto del 36,4% contra el 29,9% de Cambiemos, donde Santilli se impone sobre Facundo Manes. Muy bien, llegan los 4.334 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y le dan margen al gobierno para sostener el dólar hasta las elecciones. Cristina Kirchner y Martín Guzmán acordaron que esos dólares se usen para pagarle al Fondo Monetario Internacional. O sea, como vienen del fondo, vuelven otra vez al fondo. Ese dinero, esos dólares que envía el Fondo Monetario Internacional, son para hacer frente a la pandemia. Pero la vicepresidenta apoyó el uso de este dinero para cancelar el primer vencimiento con el Fondo Monetario Internacional el próximo 22 de septiembre por 1.882 millones de dólares para así poder continuar con las negociaciones con el organismo hasta después de las elecciones. La decisión de Cristina Kirchner fue una señal de límite a la iniciativa que tenía Fernanda Vallejos de que todo ese dinero se destinara a gasto público para paliar los efectos de la pandemia, que es ese el motivo, el objetivo de ese envío de dinero. También se aplicaría entonces para hacer frente a los 400 millones de dólares de intereses para el Fondo Monetario que vencen el 1 de noviembre y a los 1.882 millones de dólares de vencimiento de capital del 22 de diciembre. En realidad fue un movimiento contable, una refinanciación. Sí. Cuando vos te refinancian, lo que es hacer una nueva deuda, cancelar la anterior y a la nueva darle nuevos plazos, que fue lo que se hizo. Yo la verdad... Pero en realidad ese dinero, que no es la Argentina el único país que lo recibe, estaba destinado desde el Fondo Monetario Internacional para los países más pobres para paliar los efectos de la pandemia. Bueno, pero el oficialismo, la oposición, lo que conocemos como grieta, uno ajusta y el otro instrumenta. Es la historia de siempre. Desde Menem hasta acá, uno ajustó y el otro fue e instrumentó. Y es lo que está pasando. Y no se preveía otra cosa. Si por ahí alguno tenía la ilusión, como cuando uno escucha el tema de las retenciones en el campo. Si alguno piensa que las retenciones en el campo son para aumentar a los jubilados, sacar las escuelas adelante, ayudar al pleno empleo, un plan de vivienda, está completamente equivocado. La plata se va para otro lado, no es para eso. Creo que hay que asumir y empezar a entender cómo, a ver,
no es que nos está pasando en uno o dos gobiernos, es algo que nos viene pasando desde hace décadas. Sí, a esta altura ya no nos dimos cuenta. A ver, en el 2000 entró la causa Olmos en el Congreso Nacional. Hubo mayorías de todos los tipos. Sin embargo, nunca se trató. Y estamos hablando de 45.000 millones de dólares, que era la deuda que dejó la dictadura militar. Y ninguno lo tocó. Y hubo mayorías distintas. El kirchnerismo tuvo mayorías propias, la oposición tuvo una importante mayoría. La verdad, y esto lo demuestra una vez más, porque es una vez más, que uno ajusta y el otro instrumenta. Esto que se está pagando al Fondo Monetario el 22 de septiembre, el 1 de noviembre, bien digo, al Fondo Monetario, ¿es la deuda de Macri? Es la deuda de Macri y son las otras deudas. Claro. Pero porque ejemplo, hablamos la deuda de Macri no se investigó y debería haberse investigado. No se investigó ninguna deuda. Está la causa Olmos, vuelvo a repetir, desde el año 2000. Acá no se investiga absolutamente nada, ni tampoco hay una revisión por parte del Fondo Monetario para qué se usa la plata. A ver, ¿y lo del Club del París? En la Carta Orgánica del Banco Central prohíbe a la Argentina contraer deudas con entidades que no son financieras internacionales. Sí. Y el Club de París es una, que es una deuda que generó el gobierno de Videla para armarse ante una hipotética guerra contra Chile, allá por el 78. Sí. Y eso es lo que se está pagando. Ahora, la legitimidad de la deuda contraída al Club de París, eso no se discute. No. Al contrario, cuando fue Kicillof a negociarlo, le pagó más de lo que debía pagar. Exacto. Porque ni siquiera, hasta ellos se sorprendieron de que no fuera con un plan de quita, se sorprendieron hasta el mismo tipo que fueran y le pagaran todo. Una negociación muy parecida que fue después con la expropiación de el 51% de las acciones de YPF, pero acá se cuestiona de pico. A la hora de la verdad, la plata la sigue poniendo la gente. Sí, esa plata que tendría que haber ido a las cuestiones relacionadas con la pandemia, que va a ser larga, más allá que la propaganda oficial del Frente de Todo diga que ya estamos saliendo, no sé a dónde estamos saliendo. Sí, sí. Hay también una nota relacionada sobre el tema, pero uno ajusta y el otro instrumenta, porque es necesario un gobierno de extrema derecha que plantee el ajuste y hace falta un gobierno populista que lo instrumente. El PJ, llámese como Frente de Todo, utilizando la foto de Perón y Evita, sí. Eso que exacto. Según Julio Bárbaro es lo que da los votos, utiliza esa base electoral, esa base política, esa fuerza política, para instrumentar lo que los gobiernos como lo de Macri, como otros, no pudieron hacer. A veces se conjugan las dos cosas, como el caso de Menem, que pudo hacer todo, porque tenía el apoyo del peronismo y la impronta de la derecha, que entonces le dio el cuero para hacer lo que quiso, y así estamos. Pero ahora las cuestiones están divididas de esta forma. Uno ajusta y el otro instrumenta. Recuerden que, por ejemplo, cuando se fue Cristina del gobierno, todos los trabajadores que estaban en distintas áreas, algunas del Estado municipal, del Estado provincial, estaban precarizadas, estaban preparadas para que viniera Macri y hiciera el ajuste. Digo, si no lo entendemos, bueno, será porque no lo entendemos, pero los datos están, y esta es una muestra más, no es algo... Es algo de lo tanto que hemos visto en estos años.
Es crítico el acceso a la vivienda en Mar del Plata. Desde el colectivo Inquilinos Mar del Plata dicen que el sector está desregulado y que se está pidiendo cualquier cosa para conseguir una vivienda. El representante de Inquilinos Mar del Plata, Sebastián Oliver, calificó como crítica la situación de acceso a la vivienda en General Pueyrredón. Entre la falta de oferta, lo que están pidiendo para alquilar y la crisis que hay, las familias ven peligrar uno de los pilares de su calidad de vida, que es la vivienda. El acceso a la vivienda en Mar del Plata ya venía siendo complicado. La demanda supera a la oferta y sabemos que el primer efecto es que te van a pedir cualquier precio. De acuerdo a un informe de esta organización, Inquilinos Mar del Plata, el 30% de las personas que alquilan en nuestro partido no tienen a dónde ir, ya sea porque les piden mucho para actualizar el alquiler, porque el propietario no quiere alquilar o porque no hay oferta. Más del 60% de los inquilinos deben alquilar cualquier casa por necesidad y el 20% están endeudados. Es realmente muy crítica la situación que se está viviendo. Todo depende del sector privado, no hay intervención pública y queremos que se visibilice esta situación, dicen desde Inquilinos Mar del Plata. CREPLAC confirmó que hay un contagio de la variante Delta por transmisión comunitaria. El ministro de Salud bonaerense informó que se detectó en la provincia el primer caso de un contagiado con la variante Delta por transmisión comunitaria, sin contacto con alguien que haya viajado al exterior. Detectamos un caso que es de una persona sin nexo de viaje. Esta persona vive en Lanús, pero trabaja y se contagió en la ciudad de Buenos Aires, donde desempeña sus actividades. Así lo informó el ministro CREPLAC en una rueda de prensa esta mañana en La Plata y agregó que la transmisión comunitaria empieza a darse en provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién sobre la propaganda de ya salimos. Claro. A ver, las pandemias aparecen por lo menos lo que se ha podido contar, cada 100 años aparece una y no dura menos de 3 años. Es claro que no podemos estar 3 años encerrados, ni 5, que es más o menos el periodo de desarrollo de estos eventos biológicos. Es claro que hay algo, se tienen que empezar a instrumentar cuestiones como para que la destrucción en el campo económico no sea más destructiva que el virus en sí. Yo me acuerdo el último programa que hicimos en la radio, en los estudios, que fue 3 para el desayuno, estaba Carlos Junco, y lo primero que dijimos en ese momento, Sí. por la experiencia histórica que está escrita, que está para el que la quiera ver, que la cuestión es lo que trae las pandemias, es adjunto un desastre económico que es por lo común peor que la pandemia en sí. En su momento la peste negra había hecho que la gente huyera de las áreas productivas, el campo prácticamente, y murió más gente por la hambruna que por la peste negra en sí. Sí, la peste negra duró casi cerca de 5 años, ¿no es cierto? Más o menos lo que dura todo, digamos, se desarrolló libremente, porque viste que en esa época la ciencia tenía poca respuesta, con Reset no solucionábamos nada.
Pero bueno, eso fue una etapa trágica y evidentemente esto se traslada acá. Nosotros tenemos otras herramientas, Sí. sabemos contra lo que nos enfrentamos. La gente que enfrentó la peste negra no sabía de qué se trataba. Veían que la gente se estaba muriendo, más o menos veían que era por contacto y nada más, y era después todo encomendar su alma al cielo. Otras cosas no tenían. Nosotros tenemos otras cosas y las tenemos que instrumentar. Ahora, esta cosa, estamos saliendo así alegremente, me parece que es equivocada. Por ahí, estos son los juegos de marketing, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo con estamos saliendo? Que la campaña del gobierno fue exitosa. No, lo que se está diciendo es lo que la gente quiere escuchar. Y yo le voy a decir una cosa al que me escucha. Yo también le podría decir cosas que usted quiere escuchar, pero me remito a hablar de lo que está pasando. Por ahí a usted le gusta o no, pero lamentablemente es lo que está pasando. Darle la tranquilidad de decirle lo que usted quiere escuchar, bueno, para eso tiene a Cambiemos, al Frente de Todos, que no resumimos hablar de lo que está pasando, porque es eso lo que importa, porque en definitiva ese es el punto sólido como para ejecutar hechos. Esto de que estamos saliendo, francamente, vamos a ver dentro de 15 días cómo estamos, ¿no? No me gusta, me parece, aparte es contradictorio con lo que está diciendo un ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia del país. Es contradictorio y yo la verdad que me quedo con el ministro. Lo que dice el ministro tiene razón. Entonces esta propaganda de que estamos saliendo, la cosa es ver cómo salimos. Porque nosotros, a diferencia de los que sufrieron la peste negra, nosotros tenemos mucho más, tenemos una vacuna, tenemos distintos elementos de medición, sabemos a lo que nos enfrentamos y la cosa sería ver cómo salimos, no que ya estamos saliendo, viste, como de acá para una fiesta, porque acá no hay ninguna fiesta, y no lo va a haber por mucho tiempo. Bueno, Pablo, vamos a tu columna. ¿Cómo salimos de la crisis energética? Muy bien. De la semana pasada, el título fue concluyente, ¿no? La caída de Vaca Muerta. Sí. Hay distintas publicaciones que están ratificando eso. Incluso, encima me dan la razón. Estamos, por ejemplo, hablando de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que están haciendo juntan distintos sectores, distintos informes de distintos sectores vinculados a la cuestión energética, que están diciendo, por ejemplo, que a nivel mundial la más vulnerable a la crisis es la formación de vaca muerta. Es decir, una semana después aparecen los organismos internacionales dándonos la razón. Ahora, ¿por qué? No sé, a ver, ¿hace cuántos años estamos diciendo que Vaca Muerta es un fracaso? Hace años ya. Estamos en el 21, empezamos el programa en el 18. No, creo que un poquito antes. Un poquito antes, Sí. Creo que en agosto del 18. Y veníamos adelantando esto. Ahora, ¿por qué? Que tenemos la bola de vidrio, hacemos conjuros. No, el tema energético, al igual que muchas cuestiones técnicas, está relacionado con las matemáticas. Y los números no te mienten. Los números son claros, depende. Si vos querés mentir, tenés que agarrar una parte de los números, ocultarlo, mostrar el que vos quieras, pero los números son claros. Lo dijimos antes que empezara la pandemia en relación a los costos de producción que tiene Vaca Muerta, que son muy distintos a lo que es Marcellus, a lo que es el oeste de Texas,
que también es de un alto costo, pero no como lo de Vaca Muerta. Hoy llegó, ahora vamos a abrir la página, estuvo en la semana 69,70 el Bren, hoy está a 70 y pico, no despega de ahí, y esos son números de quiebra para el fracking. Como veníamos aclarando, nosotros no hablamos sobre el aspecto ambiental, porque hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien. Lo que sí nosotros nos fijamos es sobre el gancho de que son este tipo de emprendimiento, que lo primero que te dice que te van a traer divisas, sí. Lo primero que te dicen que va a traer trabajo, bienestar, y nosotros desde un principio dijimos, esto es mentira. Y ahora hay organismos internacionales que nos están avalando, cuando nosotros ya teníamos definiciones claras ya hace varios años. Producto de manejar matemáticas. Ahora, ¿por qué los otros organismos no lo dicen? Y no lo dicen porque te están mintiendo. Porque yo esto lo estoy leyendo de las páginas oficiales, no lo estoy sacando de... no es que voy a Vaca Muerta, meto una varilla a ver la medida del aceite. Esto lo estoy leyendo de las páginas oficiales. Las mismas que están publicando ellos, quiere decir que nos están mintiendo. Ahora, ¿en qué radica esta mentira? Vamos, esto lo voy a leer textualmente, porque la verdad que yo no podría agregar más cosas, de hecho ya lo hablamos en su momento. Esto es un informe de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales. Al respecto, la organización FARM, en el negocio de los hidrocarburos, afirma, salimos siempre perdiendo. Las empresas le corresponden los subsidios, al país los riesgos y el aumento de gases efecto invernadero. Solo con el apoyo del gobierno se logra captar inversiones y mantener la extracción. Vaca Muerta se financia con subsidios estatales. En 2019, por ejemplo, los subsidios a los combustibles fósiles representan el 5% del presupuesto nacional. Y las transferencias a empresas hidrocarburíferas fueron equivalentes a 15.000 millones de asignaciones universales por hijo. Digo esto para lo que dicen que los problemas son los planes. Acá hay un número contundente que nosotros ya lo hemos hablado en su momento. Inclusive en el impuesto a las grandes fortunas, recién acabamos de hablar, aprobada el año pasado para ayudar a financiar la emergencia sanitaria, 1 de cada 4 pesos recaudados irá a subsidios de combustibles fósiles, es decir, se las llevan las petroleras extranjeras. Se destina más plata a la exportación de gas que a la compra de insumos médicos para la gestión de la pandemia. Esto tendría lógica en todo caso si las regalías recibidas por el Estado superaran los subsidios entregados, cosa que no sucedió. La conclusión es que se pierde plata. ¿Cuántas veces lo hemos dicho esto? Además, si incluimos las variables socioambientales, aparte de la mencionada emisión de gas de efecto invernadero, podemos agregar que, en primer lugar, Vaca Muerta necesita una gran cantidad de agua dulce para la extracción de los combustibles, sin embargo está ubicada en una zona con problemas de sequía. En segundo lugar, los aditivos químicos que se utilizan en el fracking, como el metanol, el ácido clorhídrico, son nocivos para la salud humana y los ecosistemas. Por eso, la normativa indica que el agua utilizada debe ser tratada, gestionada y dispuesta adecuadamente, cosa que no siempre sucede. Estos son los famosos piletones, que son muy parecidos, son iguales. Se llevan la poca agua que queda. No se la llevan, la contaminan.
Acá hay un listado de productos químicos que se agrega. Sí. Aparte, el agua que vuelve, como reflujo, vuelve no solamente con petróleo y gas, vuelve con todo lo que hay debajo de la tierra. Por ejemplo, elementos radioactivos. Por eso van a ver, si ustedes ven la película de Pino Solanas, La guerra de fracking, a pesar de que después defendió Vaca Muerta, sí, pero en ese momento estaba en contra, él va a ver en algo que no le encuentra explicación, porque en ese momento no tenía explicación, carteles de advertencia de elementos radioactivos. Lo que se supo después, mucho tiempo, o algún tiempo después que se terminó la película, que esos productos radioactivos volvían en el reflujo de la inyección a presión de agua. Entonces es agua contaminada con todos estos elementos químicos que informamos y con elementos radioactivos que también están bajo la tierra. Es decir, por ejemplo, Mendoza, que es parte también de la formación, estamos hablando de una formación de 35.000 kilómetros cuadrados que comprende Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa. Mendoza hace 2 décadas que está en emergencia hídrica. Sí. Entonces, bueno, de La Pampa ni hablemos, pero Mendoza está en emergencia hídrica. Y sin embargo, no solamente se llevan el agua gratis, recordemos que en Norteamérica, por lo menos en lo que es en la zona de California, el agua cotiza en Wall Street. Acá se la llevan gratis, aparte de los subsidios, tienen insumos nuestros que los usan gratis. Se llevan el recurso, se llevan los subsidios, tal como dicen todos los informes. En un momento éramos los únicos que hablábamos de eso, y no dejan tierra arrasada, contaminación ambiental, atmosférica, contaminan el agua donde hay poca agua. Y quiero destacar lo de Mendoza, porque nosotros vimos lo que es la emergencia hídrica en Mendoza. Mendoza, que siempre fue, estamos hablando de la provincia, ¿no? Pero en esa letra L que está Guaymallén, Godoy Cruz y la ciudad de Mendoza, que siempre se ha caracterizado por la prolijidad, y vos te das cuenta que la vereda está limpia, pero están manchadas porque no las pueden lavar con agua. Entonces, digamos, y ese es un aspecto, ni hablemos de la cuestión productiva. El caso de las vides, que es un negocio que realmente de primer nivel en Mendoza, que es la producción de vinos, y resulta que le estamos contaminando el agua para que las ganancias se las lleven al extranjero. Las cuestiones que analizamos la semana pasada en relación a lo que es la geopolítica económica en relación a las cuestiones energéticas, lo de Arabia Saudita, lo de los países de Medio Oriente que necesitan producir porque la industria turística que habían montado muchos de ellos se les vino abajo y le quedó la producción de petróleo como una salida, y evidentemente iba a haber una caída de precios, y lo estamos viendo. Y puede ser más todavía. Ahí ya no me animaría, ya ahí habría que ver los números de los países que integran el OPEC para saber si van a salir a vender más, si van a aumentar la producción. Hoy la producción, una producción que estaba pisada en la producción de 10 millones de barriles diarios, hoy está en 7, y por ahí ese piso disminuya, porque van a necesitar producir, aunque sea para venderlo barato, pero para vender. Por lo tanto, también se genera un sobrestock que va a llevar a una caída del precio. Esto
también sumado a nuevas olas de nuevas cepas, no sabemos si van a haber otras, pero con las que tenemos nos alcanza, que va a ser difícil la recuperación económica, por lo menos en el corto y mediano plazo. Es decir, si hay poca actividad económica, hay poco consumo de energía, hay más producción, aumenta el stock, cae el precio. Esto, sin duda, ha retrasado los avances que tenía el gobierno en relación, por ejemplo, con la nueva ley de hidrocarburos. Dijimos en su momento, antes que se aplicara, 2 años antes que se aplicara, que lo de Plan Gas-AR iba a fracasar tal como fracasó. De hecho, estamos importando energía. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino que va a llevar el gobierno? Hay un candidato que me dice, vamos a dar el paso, el otro que vamos a caminar los barrios, los otros que estamos saliendo. Bueno, macho, el tema de energía, si no resolvemos el tema de energía, que es la base de todo sistema productivo, no lo vamos a arreglar dando un paso, estamos saliendo o recorriendo los barrios. Acá se necesita medidas, se necesita decisiones de gran importancia. Estamos mal energéticamente, siendo de que el país está en recesión. Señores, esto va para peor. Esto va para peor. Porque dentro de todo, apretamos la perilla de la luz y la luz se enciende. El tema es cuando no se encienda. Y estamos hablando, y no estoy exagerando mucho. La cuestión energética se pone realmente complicada. Es más, lo que se está estudiando desde el gobierno, si bien eso no son tomado por los grandes medios, incluso hasta los opositores al gobierno, porque en definitiva favorece a los sectores del capital que están detrás de todo este gran negociado en que solamente hemos puesto plata, porque le pusimos plata a Chevron para que se lleve nuestro petróleo de vaca muerta, para que contamine nuestro territorio y nuestra agua, pero también le compramos a Chevron el combustible que tenemos que importar porque acá no produjeron lo que tenían que producir a pesar de que se le pagaron los subsidios. Entonces acá vamos saliendo o estamos caminando y vamos por el primer paso, estamos bobeando, voy a usar una palabra radial, mientras muchachos, el terreno está en movimiento. La cuestión energética va a empezar a ser, si ya no es problemática, si para algunos todavía no era un problema, le digo, en Mar del Plata están hablando también, vamos a desarrollar la economía, no sé con qué electricidad, no sé con qué gas. Todas las elecciones nos prometen que van a terminar el gasoducto de la costa, dicen que lo van a terminar para septiembre, vamos a ver qué pasa. La conexión de 500 kilowatts que quedó parada en Viboratá, tapada por los pastos, millones de dólares se gastó para hacer la central reductora, todavía estamos ahí, y estamos hablando nada más que de lo local, mientras todavía estamos con un 80% dependiendo de combustible fósil, cuando toda la plata de subsidios, si la hubiéramos volcado en la generación de energías renovables, hoy tendríamos hablando de otra cosa. No te digo que estaba todo solucionado, hoy estaríamos hablando de otra cosa.
porque la caída de la capacidad de producción de generación eléctrica de los grandes embalses por la sequía del Paraná producida por la deforestación, hoy podría estar compensada por otra cosa, pero la guita no está, la guita se la llevaron. Y de esto no veo ni que Manes, ni que el Colorado no sé cuánto, ni la avenida de Tolosa, ¿me entienden? Hablando de eslogans, y no estamos yendo al punto neurálgico. Si queremos hablar de producción, primero tenemos que hablar de energía. Si no, ¿con qué va a producir? ¿A pedal? Está en la carpeta del gobierno, porque lógicamente los niveles de subsidios no están dando los resultados que se quieren, a un nuevo plan de ajuste de tarifas, que por supuesto de esto no va a pasar nada hasta antes de las elecciones. Esto no es nuevo, ya en su momento en el gobierno de Cristina, por ahí alguno lo va a recordar, el plan Pure. Sí. ¿Se acuerdan? El plan Pure, que era un ajuste de tarifas, que se volaron los precios, las primeras tarifas casi se produce una revolución en el país, y después se mudaron al tema del subsidio a las empresas. Nunca cambiaron la matriz de gestión de la energía. Siempre era en manos privadas, siempre garantizando la rentabilidad, o a través del tarifazo o a través del subsidio. Es decir, lo terminamos pagando de otra manera. Bueno, se estaría estudiando un nuevo plan Pure, por supuesto para después de las elecciones. Ahora, estos no dejan de ser parches de un sistema que ya no funciona. Las privatizaciones en su momento de Carlos Menem, la entrega de Cerro Dragón, nadie habla de Cerro Dragón, que se entregó en el 2007, que produce gas y petróleo convencional. Todos te hablan de Vaca Muerta. Me estoy fijando en la última estadística. El 44% de crudo que se produce en Argentina lo produce el Golfo de San Jorge. Y es convencional, pero eso se lo entregamos a la Pan American Energy en el 2007. Entonces, como nuestro principal yacimiento, que representa el 44% de la producción de crudo de la Argentina, se le entregamos a uno vivo, que estaban bien en su momento con Mesa, con Néstor y con Devido. Mesa era en esa época el gobernador. Hoy estamos haciendo pirueta con Vaca Muerta y comprando y quemando fuel oil en las centrales eléctricas. Y el 44% del crudo que se produce en la Argentina, y estos son datos oficiales para aquel que lo quiera ver, viene del Golfo de San Jorge. Hay una producción que es un poco superior, estamos hablando del 48% de Vaca Muerta, pero es a fuerza de subsidios, es a fuerza de meterle dólares encima, y encima para que se la lleven y produciendo contaminación, y ahí llegamos al 48%. Ahora, la producción de crudo de la Argentina, de convencional, representa el 44% y esa la tiene los Bulgerones, que son a su vez testaferros de la British Petroleum. Nosotros hablamos cómo llegó la British Petroleum en su momento, no vale la pena, por ahí en algún momento lo vamos a reflotar, pero lo pueden ver en los distintos programas. Ahí en el mediado del 2018, y está grabado, pueden ver todo lo que fue la historia de Cerro Dragón, que es nuestro principal yacimiento, y sin embargo eso no es tenido en cuenta en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque se lo entregaron por 50 años, y entonces estamos haciendo pirueta con la Vaca Muerta. Tiramos la Vaca Muerta a ver cómo cae.
Acá lo que se necesita es realmente revisar en profundo lo que son las cuestiones energéticas argentinas. Ya hablamos del Nord Stream 2, ya hablamos del gasoducto de Nigeria. En México están también pasando por una situación complicada, es otro de los países de la OPEP, por el bloqueo Venezuela, y estamos entrando a ese techo que le bajó Biden sobre las políticas en relación con, por ejemplo, con la movilidad, que es a través de los híbridos, que de 50 años pasaron a 30. Eso en políticas energéticas es pasado mañana. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Va a seguir continuando con esta matriz de gestión, donde vamos a seguir poniéndole plata a empresas extranjeras para que después le tengamos que dar plata para importar lo que ellos producen y les sobra en otro lado? Creo que más allá del ya estamos saliendo, más allá de que hay que dar el primer paso, más allá de que vamos a caminar los barrios, me parece que nos vamos a tener que sentar a pensar, porque se viene la noche. Esto viene, todavía se puede estar peor, aunque no lo puedan creer. Y la cuestión energética es fundamental para discutir cualquier plan productivo. No se puede discutir, esto es base. Hasta el agua que sale de nuestras canillas depende de la energía. Y cada vez nos comprometemos más en una matriz dominada por empresas extranjeras que se llevan las ganancias en dólares y no dejan contaminación y pobreza. Esto es lo que hay que cambiar y esta es la discusión que se tiene que dar. Yo ya la verdad estoy cansado de eslogan. Vamos a dar el primer paso. ¿A dónde vamos? No, permítame el chiste viejo, ¿no? Estamos en el acantilado y viene el otro y dice vamos a dar el primer paso. O vamos a caminar los barrios, ¿viste? Basta de eslogan, empecemos a hablar de cuestiones en serio, cuestiones complejas, porque realmente se puede estar peor de lo que se está. Y la cuestión energética está en un punto de quiebre, y aquello, a ver, lo vimos este invierno con el tema de las garrafas. Nosotros hace un año antes veníamos hablando del tema de la garrafa. Ahora después todos se encontraron, dejaron la garrafa afuera con el famoso beneficio. No hubo beneficio, tampoco hubo garrafa. La garrafa, precio promocional tampoco está. Y esto evidencia, deja a la clara un punto de quiebre. Esperemos que el gobierno en algún momento, cuando termine de juntar la mugre del cumpleaños de Fabiola, empiece a gobernar en serio. Si empiezan a gobernar en serio, no te digo que al otro día estamos de fiesta nosotros también, pero por lo menos podemos decir que vamos hacia algún lado. Muy bien, Pablo, nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Nos despedimos, como siempre, con un tema musical. Hoy se impone la noticia del fallecimiento de un Rolling Stone. Sí, del baterista Charlie Watts. Es la vida que nos alcanza. Bueno, nos vemos el martes que viene.